Hola, presentamos aquí un problema de matemáticas que, como siempre os diré, lo primero que debéis hacer es leerlo bien y pensarlo. Eso es lo principal. En el caso de que no lleguéis a la solución o que no os coincida, sería el momento de volver a conectar para observar cómo se puede resolver. Hemos de decir también que las formas de resolverlo pueden ser varias, pero la solución final siempre será la misma. Veamos el problema que nos dice que una botella llena de un cierto líquido pesa 922 gramos y con la mitad del contenido pesa 596 gramos. La pregunta que nos hacen es ¿cuántos gramos pesará la botella vacía? Este problema lo vamos a resolver de dos formas distintas. Una de ellas sería sin utilizar expresiones algebraicas. Veamos. Sabemos que el peso de la botella llena, lógicamente, será el peso de la botella vacía más el peso del líquido. Y eso, según el enunciado, ese peso es de 922 gramos. Ahora bien, según el segundo dato que nos da el problema, el peso de la botella vacía más el peso de la mitad del contenido, es decir, del líquido, es 596 gramos. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos expresiones, botella vacía más líquido, botella vacía más la mitad del líquido, la diferencia es evidente que es el peso de la mitad del líquido. Y haciendo esa diferencia, 922 menos 596 nos da 326 gramos. Peso de la mitad del líquido. Luego el peso del total del líquido obviamente sería el doble, es decir, 2 por 326, 652 gramos. ¿Cómo calculamos entonces el peso de la botella vacía? Pues simplemente restándole al total del peso de la botella llena, que son 922, le restamos el líquido que acabamos de calcular, el peso del líquido. 922 menos el peso del líquido nos va a quedar el peso de la botella vacía, 270 gramos. Ahora bien, si nosotros conocemos el lenguaje algebraico, es mucho más sencillo aplicarlo en este problema. Veamos cómo se hace. Llamamos X al peso de la botella vacía, expresado en gramos, que es precisamente lo que nos pide el problema. Y llamamos Y al peso del líquido, también expresado en gramos. Ahora bien, según el segundo dato, tenemos que la botella vacía más X, la botella vacía, X, el peso de la botella vacía, más la mitad del peso del líquido, que sería Y partido por 2, más la mitad del peso del líquido, es 596. Es decir, X más Y partido por 2 es 596. Y según el primer dato, el de 922, ese dato corresponde a la botella llena, al peso de la botella llena, que es X, más el peso del líquido total, que es Y. X más Y igual a 922. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillo de resolver. En la primera ecuación, que tiene un denominador 2, para evitarlo, multiplicamos ambos miembros por 2, con lo cual vamos a obtener una ecuación equivalente. Veamos, 2x, 2 por x, más 2 por y partido por 2, que nos quedaría y, igual a 2 por 596, 1192. Hemos multiplicado los dos miembros por 2. La segunda ecuación la dejamos como está.
x más y igual a 922. Si ahora estas dos ecuaciones las restamos el primer miembro con el primer miembro y el segundo con el segundo, nos quedaría 2x menos x, x. El y con el y se anula, y menos y sería 0, con lo cual se anula. Y 1192 menos 922 sería 270, que es el peso de la botella vacía, que nos sale directamente y que coincide con el ya calculado anteriormente. Muchas gracias y espero que les haya gustado.